on, be on my guard, put an angel on earth just for you. Could rescue you from the depths of hell, and you wouldn't know what it's like to be her angel.
Bueno, bienvenida, Antonella, muchísimas gracias por tu tiempo. Primero mencionar que esta entrevista entra dentro de una actividad cultural que busca celebrar los 80 años desde que la Universidad de Costa Rica recibe estudiantes. Y ahora sí, para presentarte, Antonella Sudasasi es una directora costarricense cuya ópera prima El despertar de las hormigas ganó, entre otros premios, el premio a Mejor Película en el Festival Internacional de Cine de Costa Rica y Mejor Película Iberoamericana en el Festival Internacional de Cine de Seattle, además de ser la primera cineasta centroamericana en ser nominada a los premios Goya. Y primero quería preguntarte, ¿qué tanto te costó que la película llegara a hacerse? Es decir, ¿con cuáles obstáculos tuviste que enfrentarte y cuánto terminó durando la producción en total? Pues sí, obviamente, bueno, primero que todo, hola, ¿qué tal? Mira, sí, la verdad que de hacer películas son procesos largos, son procesos, digamos, la primera versión de tratamiento la escribí en el 2014 y la película se rodó en el 2017, se postprodujo en el 2018 y se estrenó en el 2019. O sea, por lo menos 5 años de trabajo bastante intensos, ¿verdad? Porque es un trabajo que además se sostiene en los ratos libres, porque no es remunerado. Entonces, sí, es bastante complejo, digamos, llevar los diferentes procesos que implica asumir un proceso de producción fílmico, ¿verdad? Pero sí, más o menos 5 años de desarrollo, producción y postproducción. Tal vez relacionado a eso, ¿cuál es tu opinión acerca del estado del cine costarricense y bueno, latinoamericano en general, que muchas veces sufre como por falta de apoyo o financiamiento a historias que tal vez se salen de lo comercial? Sí, correcto. Y eso va a pasar en todos los países de Latinoamérica donde no haya inversión estatal. Por eso es tan importante, porque digo, se ha demostrado que para que exista realmente una industria, tiene que haber apoyo estatal. Porque digo, el cine no solo es un medio de entretenimiento, ¿verdad? Que pueda tener carácter comercial. Es una reflexión, es un arte y como tal, Dave siempre necesita apoyo. Es un arte muy caro de hacer, digamos. Entonces, si no cuenta con apoyo real, o sea, con incentivos, con la verdad, con cosas que propicien que se forme una industria, es muy difícil hacer cine. Y esa es la realidad de la mayoría de los países de Latinoamérica. Hay ciertas excepciones como Colombia, que ha sabido invertir y ha crecido muchísimo la industria, Brasil, México, Argentina, pero la gran mayoría, especialmente en Centroamérica, digamos, hay apenas pequeños esfuerzos que todavía no han dado rédito. Y el caso de Costa Rica es todavía más radical, ¿verdad? Porque se hace mucho cine en comparación a otro tipo de industrias similares o países de tamaños similares y no hay ningún tipo de apoyo. O sea, el apoyo es mínimo, casi inexistente. Y ese apoyo sería, digamos, promovido, pasando una ley de cine. En este momento, o sea, es decir, el apoyo que contamos nosotros, con el Ujú, que cuenta el cine en Costa Rica, es el FAUNO. Pero el ujú, FAUNO no sacó convocatoria el año pasado y todavía no ha sacado, no, digamos, no ha abierto convocatoria este año. No se sabe si se va a poder sacar por los recortes que hubieron presupuestarios del año pasado. Y obviamente también eso pasa porque el FAUNO o el Fondo, digamos, de Cinematografía Costarricense no está, digamos, validado por ley. ¿Qué quiere ujú. decir? Que es un presupuesto, se saca del presupuesto ordinario del centro de cine. Entonces, obviamente, si fluctúa el presupuesto nacional, no hay FAUNO. Entonces, una ley viene a proteger ese fondo y viene a dar recursos también e incentivos para que productoras X importen equipo, puedan hacer alianzas, convenios con otros países bilaterales para coproducir, eh, garantiza financiamiento, etcétera. Entonces, una ley bien pensada puede incentivar la industria, así como existen leyes y incentivos fiscales para otro tipo de industrias, como el turismo, como, ¿verdad? Hay un montón de industrias que cuentan con incentivos y desafortunadamente el país todavía no ha sabido, especialmente desde la Asamblea Legislativa, financiar las industrias culturales. Entonces, todavía sigue siendo como un esfuerzo muy contramarea hacer cine. Ujú. Vos estudiaste comunicación en la UCR, ¿verdad? Correcto.
¿Te parece que en el país los jóvenes tienen suficiente chance o suficientes posibilidades de estudiar y desarrollarse como cineastas o es algo para lo que tal vez hay que ver hacia afuera o hacia lo privado? Bueno, es que en Costa Rica no hay una universidad de cine pública. Entonces, digamos, yo estudié en la Escuela de Comunicación sin saber realmente en qué quería especializarme, porque en ese momento había 4 especialidades. Y bueno, entré porque todavía me daba la opción, digamos, de alguna forma a decidir después qué estudiar, porque yo no tenía muy claro lo que quería hacer. Ya durante la carrera me di cuenta que mi espacio era el audiovisual, o sea que yo lo que me encantaba era contar historias y el formato audiovisual para mí era, ¿verdad? Como que sumaba todos aquellos gustos que yo tenía. Obviamente no es una carrera de cine, ¿verdad? Ujú, Producción audiovisual, ya ni existe esa carrera, ahora es otra cosa. Eh, y bueno, no hay una opción pública. Y yo, ujú, digamos, cuando ya decidí que quería estudiar cine, de hecho vi para afuera, no hacia lo privado, porque era más probable poder pagar universidades externas de otros países a poder pagar, digamos, una universidad privada acá, porque los ujú. costos son muy altos. Entonces, de hecho, por eso me fui yo a Alemania, para ver si podía estudiar cine allá. Eh, Porque si hablas alemán, sale mucho más barato que estudiar, Ujú, digamos, en una universidad privada de acá, cine acá. Entonces, eso, o sea, creo que todavía sigue siendo muy incipiente. Igualmente se han abierto muchas carreras en producción audiovisual, con énfasis en cine o así, o técnicos, por ejemplo, que eso siempre es súper necesario para generar industria, ¿verdad? Porque, es decir, necesita gente capacitada para los diferentes puestos. Entonces es fundamental que se vayan abriendo, ¿verdad? Este tipo de formación, de espacios ujú. formativos. Y ya hablando específicamente del despertar de las hormigas, esta tal vez es una pregunta con una respuesta muy obvia porque creo que a todas las mujeres o nos han tocado personalmente los temas que toca la película o hemos visto cómo le afectan a otras mujeres en nuestras vidas, pero te quería preguntar, ¿qué te inspiró específicamente a tratar el machismo, la violencia económica y la represión sexual de la mujer en tu película? Bueno, básicamente yo, digamos, yo me inspiro un poco en las mujeres de mi familia, ¿verdad? O sea, yo creo que, como vos bien decís, o sea, si no lo hemos vivido en carne propia, pero probablemente de alguna u otra forma la hemos vivido en carne propia, pero si no Ujú, necesariamente en carne propia, la hemos vivido, digamos, a través de otras mujeres de la familia. Y creo yo había visto mucho, o sea, yo crecí en un ambiente donde yo tenía que lavarle los platos a mi hermano. Entonces, todavía, o sea, digamos, todavía sigue existiendo. Digamos, todos esos pequeños patrones que pasan en el día a día, normalmente cuesta muchos años y mucho esfuerzo que se vaya modificando, ¿verdad? Porque se pasan de generación en generación. Entonces, un poco de ahí, o sea, yo me inspiré desde lo que yo veía, pero también desde lo que leía, lo que vivía, ¿verdad? Lo que veía en otras casas, etcétera. Entonces, para mí era súper importante hablar también de sexualidad femenina porque sigue siendo un tema demasiado tabú en ujú. Costa Rica y bueno, ya sabemos que con todo, si además lo convertimos en algo político, todavía peor, ¿verdad? Porque sigue la política y la religión rigiendo los cuerpos de las mujeres sin darles posibilidad de decisión propia sobre sus cuerpos. Y es absurdo, o sea, realmente es absurdo. Y que esto no se hable, que no se hable del placer femenino, de la necesidad de apropiarnos de nuestros cuerpos, pues creo bueno, para eso está el arte, ¿no? Y para eso está la película en este caso. Ujú. Y se vuelve todavía tal vez más importante hablar de maternidades no deseadas en un contexto en el que, digamos, tenemos a una diputada protestando en la asamblea por los no nacidos y es un tema que Sí, exacto. está... Cuando empecé a escribir la película fue la época en la que estaban tratando de implementar los programas de educación sexual en las escuelas y colegios. Ah, Y en su momento los padres de familia estaban cerrando con llave, o sea, con candados, las puertas de las escuelas para que la gente no recibiera lo que supuestamente iba ¿verdad? No sé, a cambiar las mentes de los niños y niñas para la ideología de género, que fue como ujú.
que se puso de moda en su momento. Y claro, tenemos a la diputada descalza por horas en el plenario protestando contra el derecho a qué, el derecho a decidir de las mujeres. Es absurdo que se crea que el aborto, o sea, que el feto, bueno, ni siquiera el embrión tenga más derechos que, que una mujer que está en vida. Entonces, realmente es absurdo. O sea, que Sí. todavía siga pasando esto en el siglo 2021 es absurdo. Esa presión por tener hijos que tratas en la película, no, y no solo por ser mamá, sino además ejercer la maternidad de cierta manera como abnegada y entregada, ¿sentís que viene un cambio ahorita con las generaciones más jóvenes? Sí, claro, yo espero. Digo, es decir, obviamente ha habido como una especie de despertar colectivo, ¿verdad? En el que al hablar cada vez más de estos temas, pues hay muchísima mayor apertura, discusión, debate y capacidad ¿verdad? De críticamente tomar decisiones. Entonces, las mujeres cada vez estamos más empoderadas a tomar nuestras propias decisiones. Obviamente, si te vas del círculo intelectual de la ciudad, la historia Ujú, es otra, ¿verdad? Porque digo, hay muchos lugares en los que se sigue sin decidir. Pero ujú. sí, yo creo que sí va a haber un cambio, o sea, los cambios siempre son progresivos, no pasan de la noche a la mañana, y yo creo que con la peli también quise hablar de eso, ¿no? De que si bien el personaje de Isabel pues empieza a despertar, ¿verdad? Y empieza a tomar conciencia de lo que quiere y lo que no quiere, no es un cambio radical, porque Ujú, difícilmente pasan cambios radicales en la sociedad. Casi siempre son cambios que duran décadas. Es decir, lo mismo que estamos peleando nosotras en este momento, se estaba peleando en los 60s, en los 70s, en la segunda ola del feminismo, se estaba peleando en la primera ola del feminismo, ¿me entendés? Entonces, creo que hasta que no se desligue de alguna forma de la política, de la religión, el derecho a decidir de las mujeres a tener una maternidad y cómo llevar esa maternidad, eh, pues los cambios van a ser muy lentos. ujú. Y hay liberación en las cosas pequeñas también, como el cortarse el pelo, que tal vez no sea un gran cambio radical para alguien viéndolo desde afuera, pero que para ella era algo muy significativo. Sí, sobre todo no cortarse el pelo a ella, sino cortárselo a las hijas, ¿verdad? Ajá. Que ese era como un poco el simbolismo que quería trabajar. O sea, no es un cambio que va a vivir ella necesariamente, tal vez sí, en pequeñas cosas, pero el cambio más grande viene a partir de liberar a sus hijas, Ujú, de ese, suena feo, pero ese yugo, digamos, de lo que se espera por ser mujer. ujú. Entonces, creo que iba por ahí. O sea, también un poco el planteamiento de la película era eso, hablar de lo lentos, de lo, de lo paso a paso que se dan los cambios en la sociedad y un poco, o sea, hablar sobre temas que no necesariamente se suelen hablar, que ahora se hablan con mayor comodidad, digamos, pero no por eso dejan de resultar incómodos para muchos y Ujú. muchas. Te quería preguntar también, ¿de dónde sale la decisión como de no villanizar al marido? Porque él esencialmente, a pesar de la opresión que reproduce, no es una mala persona. Claro, no, porque es que yo creo que, o sea, no hay ni buenos ni malos, ¿verdad? O sea, es decir, Ujú, mi abuela nunca me dijo, o sea, mi mamá me acuerdo que la primera vez que llevé a un novio a la casa no me dejó que, o sea, es decir, yo tenía que hacerle todo a él. O sea, cuidado, ujú, él se levantaba y ¿me entendés? O sea, estamos hablando yo a mis 20. Entonces, como que mi mamá no lo hace desde la mala intención, mis tías no lo hacen desde la mala intención, el marido de Isabel no lo hace desde la mala intención, lo hace también por la costumbre, ujú, porque aprendió a ser así. Y el tema es reaprender, ¿no? Creo que no hay buenos ni malos, o sea, simplemente hay un sistema que no funciona, que privilegia a algunos y que hasta que no te das cuenta del privilegio, no tenés la capacidad de tomar conciencia y cambiar. Y es eso, básicamente. El marido no es, o sea, es un resultado de su contexto, de alguna u otra forma. No es una persona ujú, mala que tiene malas intenciones, que quiere ser posesivo sobre su esposa. Simplemente está acostumbrado a que las cosas sean así y por eso las ujú, reproduce. Entonces creo ujú, que iba por ahí. Y además está inspirado también en personajes de la vida real. O sea, yo cuando estaba haciendo la película, escribiéndola, viví con personas de la zona, ¿verdad? ujú, Con familias de la zona
y te das cuenta que las cosas no se hacen nunca desde la mala intención, o sea, se hacen simplemente porque son así, se hace así siempre y se ha hecho así toda la vida. Ajá, entiendo. Eh, ¿Cómo ha sido para vos navegar un territorio tan tradicionalmente masculino como es la industria de la producción audiovisual? Claro, sí, bueno, tiene sus peros y digamos, sus cosas positivas. Por un lado, obviamente, tiene, digamos, te lo voy a decir muy honestamente. O sea, yo soy mujer cineasta centroamericana. Entonces, por ende, hacia afuera, soy exótica, ¿verdad? O sea, genera cierto exotismo, digamos, una película dirigida por una mujer de Costa Rica. Pero por otro lado, tiene todos los pormenores de una industria machista, de una industria que ha sido dominada por los hombres. ¿Qué pasa? Digamos, en Costa Rica no se vive del cine. O sea, digamos, yo no conozco a nadie que pueda vivir de solo hacer cine. Todos y todas tenemos trabajos paralelos con los que pagamos nuestras cuentas. Pero desafortunadamente en la industria publicitaria, que es donde más trabajo hay, sí está dominada por directores hombres y se les suelen confiar presupuestos más altos a los hombres. Y me ha pasado a mí personalmente de que han dudado de mis capacidades como directora simplemente porque soy directora mujer o el crew en algunas ocasiones, ¿verdad? Yo obviamente trato de trabajar con amigos y amigas y conocidos y gente que admiro mucho, pero digamos, en algunas ocasiones me ha tocado trabajar con equipos de trabajo que me ponen a prueba, simplemente por el hecho de ser mujer, como que quieren saber si yo puedo o soy capaz de. Entonces, sí, sí, y además clientes, en el caso de la publicidad, que también, o sea, a pesar de que la temática sea mujer, que pueda estar enmarcada en una fecha especial para las mujeres, prefieren a un director hombre, porque es más fácil confiarle a los hombres, entre comillas, ¿verdad? Presupuestos altos. Entonces, yo creo que eso es una de las razones también por las que hay tantas mujeres directoras haciendo cine en Costa Rica. Uno, porque somos capaces o somos las que estamos más acostumbradas, y esto no lo digo en términos positivos, somos las que estamos más acostumbradas a sostener procesos no remunerados por largo tiempo. Y dos, porque precisamente eso, no hay plata. Y al no haber plata, desafortunadamente estamos, o sea, estamos acostumbradas, no sé si dije lo mismo dos veces, pero bueno, es un poco eso, ¿no? O sea, yo creo que esa es la razón también por la que hay muchas directoras mujeres. Otra razón, que es totalmente diferente a esta suele verse desde el lado negativo, una positiva es el acceso a puestos de liderazgo, que eso ha cambiado, que antes no era tan común, ¿verdad? Ver a mujeres en puestos de liderazgo, que tenemos una formación mejor, que en Costa Rica se han dado las condiciones también para que las mujeres sobresalgan en las diferentes esferas, etcétera. Entonces, o sea, siempre todo un gran balance entre lo positivo y lo negativo, ¿verdad? Y siempre hay que ser crítica para poder, digamos, entender cómo existís vos y tu profesión y tu quehacer profesional en el contexto. Y, ok, para terminar, y esto es nada más porque personalmente me interesa saber, me imagino que hubo varias, pero ¿hubo alguna escena en particular que fuera difícil de grabar? Mucha, sí, la verdad que te puedo contar como 5, ¿no? No, o sea, realmente en términos de producción, las de la familia fueron complicadas, ¿verdad? Porque eran demasiadas personas, todo el mundo hablando al mismo tiempo, además yo quería que fuera lo más natural posible, entonces fue como medio documental. Y eso complicó muchísimo la postproducción, ¿verdad? Pero digamos, o sea, fue difícil a la hora de hacerlas. Otra fue la de las escenas de sexo, porque realmente, además, por temas de cronograma y plan de rodaje, etcétera, terminamos grabándolas de primero. O sea, los primeros 2 días de grabación fueron las 2 escenas de sexo. Entiendo. No, mentira, el primer día de grabación, solo fue un día. Entonces fue súper complicado porque estábamos probando el equipo, estábamos probando el cast, estábamos, ¿verdad? Y todo, y de repente escenas de sexo con desnudos, todo el mundo afuera. O sea, fue complicadísimo. Pero creo que simbólicamente la más fuerte de filmar, muy posiblemente fue la del bar cuando ella está bailando con el marido, que se van a tomar unos tragos y ella tiene su vestido que se cosió propio. Esa escena fue sumamente complicada porque la hicimos en una cantina de Orotina donde no pudimos cerrar el bar completo.
Entonces estaban los clientes habituales y Ajá. al principio pues todo bien porque la gente no estaba pasada de tragos, pero a lo que se iba, o sea, se iba haciendo más de noche, cada vez pues estaban más tragueados y empezaron a abusar del equipo. Y el equipo era conformado por muchísimas mujeres en los diferentes puestos, desde técnicas hasta arriba, ¿verdad? O sea, en todos los departamentos habíamos mujeres y de repente que querían tocarle, o sea, digamos, abusar del cuerpo físico de las mujeres, etcétera, etcétera. Entonces, en algún momento el ambiente estaba tan denso, tan denso, tan denso, que casi se arma un pleito y fue muy difícil, o sea, fue muy difícil de contenerlo, ¿verdad? Y Ujú. sobre todo porque, ¿sabes? Yo estaba tratando de hacer una película que habla de la violencia machista sutil y esto era la realidad, que no es Ujú. sutil. Entonces también era como cuestionarse eso, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo y por qué lo estás haciendo? Y por qué entrarle por este lado como que si estoy ignorando o evitando hablar de la realidad, pero hasta qué Ujú. punto genera, digamos, más debate o más reflexión a la hora de no villanizar, de no poner buenos y malos, ¿verdad? Entonces creo que también era como un diálogo continuo, digamos, entre lo que se quería lograr y un poco lo que había en el contexto. Ujú. Entiendo. Sí, porque tal vez es más accesible hacerlo de manera como, no estamos diciendo que sean malos, pero vean lo que muchas veces se reproduce y cómo nos afecta. Pero si entra uno tal vez muy de golpe, no sea tan accesible, entonces. Me ha pasado, o sea, lo que yo digo con eso es como, digamos, cuando el público masculino ve la peli, se sienten, o sea, tienen más capacidad de sentirse o sentir empatía con el personaje masculino Ujú. porque no es un villano, porque no es un patán, porque no es un violento físico que agrede a sus hijas o a su esposa, sino que es una persona, como decías, buena Ujú. y que de repente pues tiene muchísimas actitudes machistas. No es una persona que se autoproclamaría como machista, pero que reproduce un montón de actitudes machistas. Entonces eso Ujú. genera mucha mayor cercanía, mucha mayor capacidad de empatizar, ¿cómo se dice? De empatizar o de generar empatía con el público Ujú. masculino. Y eso me permite de alguna u otra forma generar mayor reflexión. Ujú. Entonces, creo que eso para mí era lo más importante. Creo que eso sería todo. Sí, Muchísimas gracias de verdad por tu tiempo y tus respuestas y yo con todo gusto, más bien, ojalá que te haya aclarado tus dudas y Dino, más bien gracias. gracias a vos. Dale, un gusto. Hasta luego. Hasta luego.